Bueno, pues una vez visto lo que era la sintaxis del lenguaje, etcétera, etcétera, los objetos del lenguaje como la array, el date, todos estos, y el tratamiento, tanto el básico como el avanzado de eventos a partir del objeto event, ¿vale? Ahora lo que nos queda, el siguiente paso es ver objetos del browser, ¿vale? Ver cómo tratamos los objetos del browser y ver cómo se definen los objetos de programador, los objetos de diseño, ¿vale? Los objetos del browser realmente ya sabéis manejarlos, los habéis estado manipulando hasta ahora. Cualquier elemento HTML al que yo le ponga un identificador, no tengo más que acceder a él con document.getElementById y utilizar sus propiedades, ¿vale? Y sus métodos como me venga, bueno, como venga gana. Como sea lógico, pero según la documentación, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, suena razonable que los formularios tengan un método que se llame submit, ¿vale? El método submit envía el formulario, aunque el usuario no le haya pulsado el botón de submit, ¿vale? Yo puedo querer enviar el formulario. O un campo de texto tiene el método focus, ¿vale? El método focus atrae hacia sí el cursor, el foco en la página, ¿vale? Bien. Entonces, como criterio general, todos los objetos del navegador, y aquí tenéis un montón de transparencias de documentación acerca de cuáles son las propiedades de cada una de ellas, ¿vale? Pero como característica general, todos los objetos del navegador son las etiquetas HTML, ¿de acuerdo? Que podéis darle un identificador y todos los atributos que estáis acostumbrados a ver en las etiquetas HTML se convierten en propiedades de esos elementos, ¿vale? De tal manera que en un formulario tenéis el atributo action, pues el atributo action se convierte en la propiedad action del objeto formulario cuya referencia consigáis con getElementById, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo todos? Lo que pasa es que me gusta destacar 2 o 3 elementos dentro de todos esos. Por supuesto, no vamos a poder ver todas las propiedades y todos los métodos de todos los elementos porque tardaríamos muchísimas horas, ¿vale? No tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Pero sí me gusta destacar 2 o 3 de todo esto. Lo primero es que veáis cuál es el modelo de objetos del navegador, ¿vale? Del browser. Esta pantalla hoy en día ya no tiene mucha importancia, pero antiguamente era muy importante porque el acceso a los elementos se hacía a través del DOM1. Y el DOM1 quería decir que si tú accedías a un campo de texto que estaba dentro de un formulario, que estaba dentro del documento, tenías que poner los nombres de cada uno de ellos con connotación punto en jerarquía, ¿vale? Es decir, y de hecho todavía funciona, lo podéis probar. Yo no recomiendo que uséis la notación del DOM1, ¿vale? Pero en algún punto de toda la documentación de hecho está documentado. Pero podríais probarlo. Si yo quiero acceder a un campo de un campo de tipo texto en un formulario, yo puedo poner document. El nombre del formulario, el nombre del campo, .value, ¿vale? Y esa es la propiedad value del campo de texto del formulario que he puesto del documento, ¿de acuerdo? Yo hoy por hoy os recomiendo que si queréis manipular esas cosas pongáis document.getElementById, el identificador de ese campo, ¿vale? Y ya accedáis a sus propiedades, ¿vale? Entonces digamos que esta jerarquía que está descrita en pantalla ya no es tan importante. Sin embargo, sí que me gusta que veáis un par de objetos, un par de cosas curiosas. Por ejemplo, el objeto más alto en la jerarquía no es el document, es la ventana. Esto ya lo he dicho un par de veces, es el window. Lo que pasa es que como hay una ventana por defecto, no se le suele poner el nombre. Pero todo lo que yo hasta aquí he llamado función, realmente no eran funciones, sino que eran métodos del objeto window. De hecho, para que os hagáis una idea, cuando vosotros definís una variable, lo que estáis haciendo es definir una propiedad del objeto window, ¿vale? Y cuando estáis definiendo una función, es un método del objeto window, ¿de acuerdo? De tal manera que yo podría poner window.nombre de mi función, ¿vale? Volveremos después a las ventanas porque quiero hacer un pequeño ejercicio con las ventanas. En cualquier caso, sí que tenéis
como veis arriba, separados de esa jerarquía, el objeto screen y el objeto navigator. Tanto uno como otro, el screen os da en las propiedades las características de la pantalla con la que se ha conectado el usuario. No es muy útil porque es resolución de pantalla, no es resolución de documento. Así como el inner height del window y el inner width os da la altura disponible, ¿vale? Aquí no, aquí es resolución de la pantalla, del monitor. Y eso quiere decir que, bueno, pues puede haber cambiado el tamaño del navegador y no estar disponible, ¿vale? El objeto navigator, en teoría, os devuelve características del navegador con el que se ha conectado el usuario. En esa función que hicimos antes de tratar un evento, ¿vale? Podríamos haber detectado el navegador con el que se ha conectado el usuario poniendo if navigator.appname, if navigator.appname igual a Microsoft Internet Explorer, ¿vale? Y entonces ejecutar algo condicionado a que el nombre del navegador sea el Explorer, ¿de acuerdo? Bien. Es cierto que el objeto navigator tiene un montón de propiedades, las tenéis por ahí, ¿de acuerdo? Pues como veis, app-codename, el app-name, app-version, el user-agent, un array con los tipos MIME, un array con los plugins instalados, ¿vale? En fin, podría estar muy bien este objeto, pero es cierto que dependemos de los fabricantes y no todos los fabricantes rellenan estos datos. Con lo cual estamos un poco vendidos, ¿vale? A la hora de desarrollar. Entonces, a la hora de desarrollar es cierto que no se suele utilizar y se utilizan trucos como el que usamos antes para igualar el objeto de evento en la función que trataba el evento, ¿vale? Si existe un determinado elemento, es que estoy con una serie de navegadores y si no existe, tengo uno equivalente y estoy con la otra serie de navegadores, ¿de acuerdo? Con los que se comportan como suele hacer el Explorer. Bien, no tiene mayor importancia. Y entonces lo que voy a hacer es, si os fijáis, aquí el objeto importante sería, la jerarquía importante sería el window, document, el formulario y todos los elementos que hay debajo de ese formulario. El resto de los elementos son un array de enlaces, ¿vale? Un array de anclas, un array de formularios, bueno, un array de applets, hoy en día la etiqueta applet está en desuso, un array de imágenes y un array de área. El área es una etiqueta para hacer mapas sensibles en HTML que permitía detectar dónde había pulsado el usuario, ¿vale? Pero en principio la idea es que lo que se va a manipular mayormente son los elementos que están debajo del formulario, ¿vale? ¿Y cómo se manipulan? Bueno, no tienen ningún misterio. Manejar un radio button no tiene ningún misterio, ¿vale? Manejar un checkbox no tiene ningún misterio. Un checkbox es un elemento al que le habéis dado un identificador y probablemente un name para que lo envíe al servidor, ¿vale? Tiene una propiedad que es checked, que os dice si está marcado o no, ¿vale? Y tiene una propiedad, y tiene un nombre y podéis cambiar esa propiedad checked cuando queráis, ¿de acuerdo? Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en los objetos text creo que ya no tienen nada que hacer. Es decir, ¿qué propiedad importante tiene un objeto text? Objeto text, como propiedad importante, tiene el value, para yo poder asignarle algo o recuperar lo que el usuario ha escrito. ¿Lo veis? ¿Cómo recupero yo lo que el usuario ha escrito? Pues mi variable igual a document.getElementById del identificador de ese campo de texto, .value, ¿vale? ¿Cómo le asigno yo algo? Pues al revés, document.getElementById con el identificador de ese campo, .value igual a o la cadena, ¿vale? Y esa cadena o la cadena automáticamente aparecerá en el campo de texto. ¿Lo veis? Es sencillísimo. Igual que tenéis los text area, los passwords, los hidden, ¿vale? Tenéis todo este tipo de textos, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, digo que los checkbox y los radio buttons son similares, tienen su value, ¿vale? Tienen una propiedad checked que os dice si está marcado o no, ¿vale? Pero a mí lo que me interesa en principio es poder ver alguno un poquito más especial. ¿Cuál es un poquito más especial? Es un poquito más especial los elementos select,
¿vale? Los elementos select son un poquito más especiales. ¿Por qué? Porque los elementos select se suelen utilizar en gestión de forma encadenada. Quiero decir, utilizo un select para rellenar un segundo select con los valores dependientes del primero. El caso de país, provincia, provincia, ciudades. ¿Lo veis? Dependiendo del país, pongo las provincias, dependiendo de las provincias, pongo las ciudades. Y lo que tengo son tres listas desplegables, pero encadenadas. Encadenadas me refiero a que el valor de una, el conjunto de valores que aparece en una, depende del valor elegido por el usuario en la primera. Eso es absolutamente típico en gestión, ¿de acuerdo? Y es lo que vamos a hacer. Entonces nos vamos a centrar en el objeto select para que podáis ver cómo funciona. El objeto select, voy a acercarme a las transparencias del objeto select. En principio, ¿qué tiene de especial? Aquí está. El objeto select es un elemento, ¿vale?, que por supuesto tiene una serie de propiedades y una serie de métodos. Por cierto, los métodos son todos similares en todos los elementos input de un formulario, ¿vale? Todos los elementos input de un formulario tienen el método blur, el método focus, blur para deshacerse del foco, focus para hacerse con él, el elemento click probablemente, ¿vale? En fin, una serie de elementos, quería decir métodos, una serie de métodos comunes, ¿vale? El objeto select tiene unas características específicas que vemos ahora. Bueno, pues decía que entre las propiedades de ese objeto tenéis la longitud, ¿vale?, que es el número de opciones que tiene el objeto select, ¿vale?, una referencia al formulario al que pertenece, una variable, una propiedad booleana que nos indica si es múltiple o no, ¿vale?, el atributo size. Recordad, fijaos, todo esto básicamente son las propiedades que tienen las etiquetas HTML. El name, ¿vale? Y después tiene dos características. Primero, el selected index. El selected index os devuelve el índice, el número de opción seleccionado por el usuario, ¿vale? ¿Eso por qué? Porque a diferencia del resto de los elementos de un formulario, la propiedad value no se debería de poder obtener de manera directa desde el select. Quiero decir, la propiedad value en cualquier elemento es document.getElementById con su identificador .value, ¿vale? En un select, que conste que eso funciona, ¿vale? Si lo hacéis funciona perfectamente, y de hecho jQuery, por ejemplo, os facilita eso y funciona, y sí que es válido, pero con JavaScript, en teoría, deberíais de acceder primero al número de opción que ha elegido el usuario a través de la propiedad selectedIndex. Y segundo, ir a esa opción y coger el value. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el select, como veis, tiene un array interno que se llama options, ¿vale? Ese array tiene una entrada por cada una de las opciones que haya en el select. Y cada una de esas opciones tiene su propio value y su propio text. ¿De acuerdo? Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque en un select no tiene por qué ser lo mismo la propiedad value, que es lo que se le envía al servidor, que el text, que es lo que el usuario ve. ¿De acuerdo? Lo que el usuario ve podría ser el nombre de la provincia y, sin embargo, lo que se le envía al servidor podría ser el número del código postal, ¿vale? Simplemente pues para identificarlo en el servidor de esa manera. ¿Veis la idea? Entonces, en teoría, y insisto, digo que es teoría porque si lo hacéis en la práctica funciona, pero lógicamente deberíais de ceñiros al estándar, ¿vale? En teoría no deberíais acceder a la propiedad value de un select, ¿vale? Deberíais acceder primero a la propiedad selectedIndex y después a options de selectedIndex.value. ¿Lo veis? Al elemento, es decir, document.getElementById del select.options es el array con todas las opciones de ese select. Y dentro de ese array, ¿vale?, tenéis el value, que son las dos propiedades importantes, como tenéis aquí. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos
en un ejercicio muy básico, ¿vale? En este ejercicio muy básico, lo que tenemos, perdón, lo que tenemos es este select. Fijaos, tenemos un select, ¿vale? Con diferentes ciudades, ¿vale? En principio he puesto frases para que nos acostumbremos a diferenciar entre el value y el text. Esto que estamos viendo sería la propiedad text de cada uno de las entradas en el array option del select, ¿vale? De hecho, si nos fijamos en el código, ¿vale? Si nos fijamos en el código, tengo un select, le he llamado, además, un select, ¿de acuerdo? Y dentro de ese select todas las opciones, ¿vale? Option barra option. Fijaos, la primera dice la capital catalana y el value es Barcelona. El usuario va a ver la capital catalana y al servidor se va a enviar el valor Barcelona. El centro del divertimento y al usuario al servidor se va a mandar Ámsterdam, ¿vale? Por supuesto, las importantes. La capital de la movida y al servidor se va a mandar Vigo, ¿vale? Y además es la seleccionada por defecto, ¿de acuerdo? Bien, bueno, no tiene... bueno, este capital de unos Juegos Olímpicos, ¿vale? Los de Londres, los últimos ya han sido en Brasil. Vale, entonces, bueno, pues tenemos eso. Y ahora quiero que os fijéis en esto porque es interesante. Bueno, yo elijo uno, elijo el centro del divertimento, por ejemplo, le doy a mostrar y me enseña el valor es Ámsterdam. El texto es el centro del divertimento. Fijaos en el código, cuando pulso la función, el botón de mostrar, se ejecuta la función muestra, que está por aquí. Muestra obtiene una referencia al select, ¿vale? Con el document.getElementById. Y declaro tres variables, el índice, el value y el text. El índice es el valor de la propiedad selectedIndex de ese select. Esa propiedad es el número, empezando por 0, por supuesto, ¿vale? De la opción elegida. Y el value, el valor que voy a enviar al servidor, es el select.options en la posición indicada por ese índice. Este índice que he obtenido antes como la propiedad selectedIndex es el que me indica la opción elegida por el usuario. Y por lo tanto, la propiedad value dentro de esa opción es la que me da el valor. Hago exactamente lo mismo con el texto, ¿vale? Y muestro el value y el text. ¿Veis la idea? Por supuesto, si yo dijera alert el select.value, ¿vale? ¿Lo veis? Que es lo razonable, lo que uno tiende a pensar, de manera inmediata, porque todos los elementos de un formulario tienen la propiedad value. Esto funciona, pero insisto, hasta ahora que yo sepa no forma parte del estándar. Debería de ser a través del index, del selected index, ¿de acuerdo? Bien. Pero no solamente eso, es que en un select, ¿vale? Los selects son dinámicos, es un array options. Luego yo puedo añadir nuevos elementos al array. Yo pongo aquí texto. ¿De dónde eres? ¿Ciudad? Guayaquil. Guayaquil, no sé si se escribe así. Ah, perdón, no, ese sería el valor. Vamos a hacerlo. Guayaquil, valor. Guayaquil, ¿vale? Bueno, el texto, la caja es más pequeña, pero he escrito Guayaquil. Una frase que la describa. Perla del Pacífico. Perla del Pacífico, ¿vale? Lógicamente, si yo le doy a añadir, ¿vale? Le he dado a añadir, sí, ¿vale? Lo que tengo es que he ejecutado una función que ha accedido al array options y ha metido una nueva posición. Si yo hago un despliegue de este select, debería de aparecer Guayaquil, no, perdón, debería de aparecer Perla del Pacífico. Aparece el texto. ¿Lo veis? Ahí está. Perla del Pacífico. Si yo lo elijo y le doy a mostrar,
el valor es Guayaquil, ¿vale? Aceptar, el texto es Perla del Pacífico. Es decir, podéis modificar el contenido de un select porque es un array. Por lo tanto, es la base para hacer los selects encadenados, ¿de acuerdo? Yo tengo todos los datos en memoria, dependiendo del dato que elija en el primer select, pongo otros datos en el segundo select. ¿Ves la idea? ¿De acuerdo? ¿Cómo añado yo un nuevo elemento a un select? Añado yo un nuevo elemento a un select realmente de dos maneras, ¿vale? La primera y la más sencilla es, y la que yo recomiendo, es porque existe el objeto option, ¿vale? Existe el constructor option, ¿vale? Y el operador new. Si yo hago un new de option, le paso como parámetro primero el texto que quiero que aparezca y segundo el valor que quiero que tenga y automáticamente me crea un nuevo objeto con ese texto y ese valor disponible para ser asociado a una de las posiciones del select. Si os fijáis, lo que pasa es que yo tengo que decirle en qué posición lo quiero, ¿vale? Por supuesto, si el array options es un array, siempre tengo que ponerlo en el índice que indica su longitud para ir metiéndolo en la posición correcta, ¿de acuerdo? Luego esta variable pos será la longitud del select. ¿Me seguís hasta aquí? ¿Sí? Había otra manera que yo no recomiendo, que era aumentar la longitud en 1, ¿vale? A mano, ¿vale? Es decir, poniendo el select.length más, y en la posición, en esa última posición, asignarle a la propiedad text y a la propiedad value el nuevo texto y el nuevo valor, ¿vale? Lo que pasa que teniendo la posibilidad de que el new de option, ¿vale? Me incremente la longitud directamente en 1, no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, fijaos, he recuperado el texto, ¿vale? Del elemento value, de la propiedad value del nuevo texto, he recuperado el valor de la propiedad value del nuevo valor, he obtenido la referencia al select, he buscado en qué posición tengo que añadirlo y por último, en esa posición he hecho un new de option. ¿Vale? Bien. ¿Hasta aquí ninguna duda? Perfecto.